Bueno, buenas noches, acá estamos, perdón la demora, algunos problemas técnicos para arrancar, pero ahora sí estamos listos para seguir con nuestro breve curso de doctrina social de la Iglesia. Mientras esperamos que alguien se vaya conectando, vamos a recordar un poco lo que venimos viendo en este curso de doctrina social, que es sobre todo una lectura del catecismo de la Iglesia Católica en aquellos temas que más hacen justamente a esta parte de la enseñanza de la Iglesia, que es la doctrina social. Ya vimos cómo la doctrina social es parte de la enseñanza moral de la Iglesia. No se propone ofrecer recetas o soluciones técnicas, sino sobre todo juicios de valor, a la luz del Evangelio, de las distintas realidades sociales, ¿sí? Orientaciones, actitudes, ¿sí? Que deben guiar el desempeño social del ser humano y, valga la redundancia, de las mismas sociedades. La semana pasada nos encontramos con algunos principios entonces de la doctrina social de la Iglesia, y uno de esos principios es lo que llamábamos el personalismo, ¿no? Que en toda sociedad, primero veíamos, ¿no?, que el ser humano está hecho por naturaleza para vivir en sociedad. Ya desde el libro del Génesis, los primeros capítulos del Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda adecuada. Y en el relato de Génesis, esa ayuda adecuada, ¿sí?, será para el varón la mujer, en cuanto que es otra persona que está a la par. Bien, entonces el hombre es naturalmente social, eso veíamos la vez pasada, y toda sociedad, asimismo, está compuesta de seres humanos que son personas. Por eso en toda sociedad se da un equilibrio, no siempre fácil, entre el todo y las partes. Si podemos llamar a cualquier sociedad, iglesia, estado, familia, ciudad, club, etc., un todo, es un todo muy particular, porque las partes que lo integran no son simples partes materiales o mecánicas, sino son personas. Por eso decíamos que este personalismo que defiende la doctrina social de la Iglesia es justamente el respeto de la dignidad de la persona de parte de la sociedad y de las autoridades de la sociedad. ¿Sí? O sea, esto es una cuestión fundamental. ¿Sí? Es cierto que en filosofía el todo es más que la suma de las partes, ¿cierto? ¿Sí? Pero también es cierto que nunca la sociedad le puede pasar por encima a las personas individuales que la forman. ¿Sí? Un poco de eso hablábamos. Y justamente hablando de dignidad de la persona, decíamos que una de las cosas que caracterizan la dignidad, el valor único que tiene cada uno de nosotros en cuanto a personas, es su libertad. ¿Sí? O sea, la dignidad de la persona pasa por la libertad de la persona. Entonces, ir contra la libertad de la persona es ir contra la dignidad de la persona. Y por eso entonces la sociedad, si tiene que respetar a la dignidad de la persona, tiene que respetar también su libertad, ¿no? Por eso me pareció oportuno intercalar, apartándonos un poco de lo que habíamos leído la vez pasada, este tema de la libertad. Y eso es lo que vamos a ver hoy y mañana y tal vez en algún otro encuentro también, ¿no? O sea, ¿qué dice la Iglesia acerca de la libertad? Y eso vamos a ir a buscar una respuesta, como solemos hacerlo, como siempre hacemos, ¿no? Y nuestra intención, tanto en la palabra de Dios como en el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, comencemos con una oración. Este Día de la Virgen de Itatí, Día de la Patria para nosotros. ¿Sí? Pidámosle a la Virgen que nos ayude, que nos ilumine, que interceda
ante el Espíritu de Dios para que Él nos ilumine, ¿sí? Y podamos ir entendiendo bien estas cosas, ¿no? ¿Qué es la libertad? Y todo lo que implica, lo que nos enseña la Iglesia acerca de la libertad, y que lo podamos vivir, que al final de eso se trata. Muy bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como siempre lo hacemos, vamos a introducirnos en nuestro tema, hoy justamente la libertad, con un par de citas de la Sagrada Escritura, ¿sí? Por eso les voy a ir copiando acá en los comentarios de la transmisión las citas, para que ustedes puedan tener a la mano, si tienen una Biblia, las puedan buscar, ¿sí? Vamos a leer en primer lugar Gálatas 5:1, de la carta de San Pablo a los Gálatas. ¿Qué dice ahí? ¿Sí? Leo lo de San Pablo. Para ser libres nos libertó Cristo. ¿Sí? Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente por el yugo de la esclavitud. ¿Sí? Para ser libres nos libertó Cristo, dice San Pablo. O sea que nosotros que éramos esclavos o que recaemos en la esclavitud, ¿sí? Sobre todo por el pecado, porque también Jesús dice en el Evangelio, ¿no? Cada uno es esclavo de aquel que lo vence, y cuando caemos en el pecado, entonces nos volvemos esclavos, ¿sí? O del demonio, o de nuestras debilidades, o de nuestras pasiones desordenadas, o de alguna criatura que nos domina, ¿sí? Eso es el pecado. Bueno, Jesús viene a traernos la libertad, ¿sí? La auténtica libertad, ¿sí? La libertad con mayúscula. Para ser libres nos libertó Cristo. Y bueno, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, ¿sí? 8:31, para empezar, también Jesús nos habla de la libertad, ¿sí? Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acá también, muy interesante lo que nos dice nuestro Señor, nos menciona la relación entre libertad y verdad. ¿Sí? Son dos conceptos, son sí, dos ideas de suyo inseparables, ¿sí? Pero también cómo se relacionan. Según las palabras de Jesús, una es causa de la otra. ¿Sí? ¿Y cuál es causa de quién? ¿Sí? La verdad es causa de la libertad. ¿Sí? Por eso digo, vienen bien para meditar estas palabras de Jesús. ¿Sí? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? O sea que la libertad, con todo lo que significa, hablamos de la libertad humana, ¿no? La relacionamos con la dignidad del hombre, ¿sí? Regalo tal vez más grande que Dios nos hizo, ¿sí? Al menos así a nivel humano o natural, porque uno podría decir, bueno, la gracia de Dios es más grande todavía, es cierto, ¿sí? Pero con todo esto, ¿no? Con toda la grandeza de la libertad humana, sin embargo, no es un absoluto. ¿Qué significa un absoluto? Bueno, algo que se hace a sí mismo, algo que no depende de ninguna otra realidad. ¿Sí? Justamente, una de las cosas muy importantes que nos está diciendo acá Jesús es que nuestra libertad, justamente como no es un absoluto, depende de algo, y ese algo del cual Jesús nos habla es la verdad. ¿Sí? O sea que no hay libertad sin verdad, la verdad causa la libertad. ¿Sí? Bueno, un par de textos de la Sagrada Escritura como para ir entrando en este tema de la libertad. Lo repasamos brevemente porque por cuestiones técnicas arrancamos más tarde con la transmisión, pero bueno, vamos a mantenernos en el horario
acostumbrados, así que abreviamos un poco por el comienzo. Bueno, vamos a ir ahora entonces sí a leer lo que dice el Catecismo acerca de la libertad del ser humano. Y vamos a buscar el Catecismo. Estamos un poco desordenados. La libertad del hombre. Lo que nosotros vamos a leer hoy está, o lo que vamos a empezar a leer, por lo menos, ¿sí? Está siempre siguiendo el Catecismo. Entre los párrafos 1730 y 1738. No creo que lleguemos a leer todo esto hoy, así que lo más probable es que lo repartamos entre hoy y mañana, ¿sí? El título de este artículo del Catecismo es La libertad del hombre, y está en la tercera parte del Catecismo, que nos habla de la vida en Cristo, cuando nos introduce a la moral cristiana, la moral de la Iglesia, ¿sí?, antes de empezar a comentar los mandamientos de la ley de Dios. Bien, vamos a empezar a leer y a comentar brevemente. ¿Sí? Párrafo 1730. Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de iniciativa y del dominio de los actos. Y acá cada una de las palabras es importantísima. Dios creó al hombre, primero, ¿sí? Y ustedes pueden ir pensando cómo estas afirmaciones del Catecismo de la Iglesia contradicen el pensamiento actual o moderno, ¿sí? Dios creó al hombre, lo creó racional. Y lo digo una vez más, ya alguna vez lo dijimos, ¿no? Cuando acá hablamos de racional, no pensemos simplemente en una mente fría o matemática, ¿sí? Racional significa que tiene inteligencia, ¿sí?, y mucho más que una inteligencia matemática, ¿sí? Cuando hablamos de inteligencia hablamos mucho más, y también que tiene voluntad, ¿sí? Bien, entonces Dios creó al hombre como racional y le dio la dignidad de persona, ¿sí? Habría que pensar un poquito y profundizar este concepto de persona, dotado de iniciativa y del dominio de sus actos. Y cita el libro del Sirácida. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, Sirácida 15, de modo que busque a su Creador sin coacciones, o sea, sin que nadie lo obligue, y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. ¿Sí? Dios quiso dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que busque a Dios, ¿sí?, libremente, sin coacciones, y así llegue a la plena y feliz perfección. En estos días estábamos leyendo en la misa la profecía de Oseas, y si no me equivoco hemos escuchado en la misa que el profeta Oseas, el profeta Oseas le dice a Dios: me sedujiste y me dejé seducir. Si alguno de los que está escuchando se puede tomar la molestia de googlearlo para chequear que realmente sea de Oseas esta cita, y lo pone en el comentario, se lo voy a agradecer. No tuve tiempo de chequearlo yo, disculpen. Me sedujiste y me dejé seducir. Un poco este es el misterio de la libertad, ¿no? Porque Dios atrae al hombre de muchas maneras, ¿sí? A veces por sí mismo, otras veces por las criaturas, ¿sí? Y el hombre, para llegar a Dios, ¿sí?, no solamente experimenta esta atracción, o sea, este Dios que quiere seducir al hombre, sino que también tiene que dejarse seducir, ¿sí? O sea, entregarse, ¿sí?, dejarse llevar, y eso está en manos de su libertad, ¿sí? Por eso me parece que esa expresión de los profetas, ¿no?, me sedujiste y me dejé seducir, habla un poco del misterio de la libertad. Y acá tenemos una cita de un padre de la Iglesia, que es San Ireneo de Lyon, y que dice así: el hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Ustedes recordarán que cuando el Génesis nos dice que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza.
Acá me equivoqué, no era de Oseas, era de Jeremías 27. Gracias, Alejandra. ¿Sí? Me sedujiste y me dejé seducir. Muchas gracias. Menos mal que hay gente buena que ayuda. ¿Vieron? Es todo un problema citar de memoria. ¿Sí? Bien. Decíamos entonces, ¿no? En el libro de Génesis Dios se dice que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, y uno podría preguntarse, bueno, ¿de dónde está esta imagen y semejanza de Dios? Y sobre todo en la libertad del hombre, eso es lo que nos está diciendo el catecismo. Y remarquemos una cosa que ya apareció 2 veces en este párrafo, que es la relación entre libertad y dominio. ¿Sí? Al principio decíamos, ¿no? El hombre es un ser racional con iniciativa y dominio de sus actos. Y acá San Ireneo dice, el hombre fue creado libre y dueño de sus actos. ¿Sí? Retengamos esta idea, dueño de sus actos, dueño de sí mismo. Porque vamos a ver que la persona que es auténticamente libre es dueña de sí misma. Y cuando uno pierde ese señorío, esa posesión de sí mismo, es señal de que está perdiendo su libertad. Bueno, vamos a avanzar un poco con lo que dice el Catecismo. Párrafo 1731. Acá vamos a ver que el Catecismo relaciona 2 ideas que también se relacionan estrechamente, que son inseparables. Y son libertad y responsabilidad. Ese es el título de esta parte que estamos leyendo. ¿Sí? Libertad y responsabilidad. En el párrafo 1731, cada uno de estos párrafos es denso de contenido, pero en el buen sentido, o sea, profundo, hay mucha tela para cortar. Si uno quisiera detenerse un poquito más en cada uno de ellos. En cada uno de estos párrafos también, cuando el catecismo nos habla de la libertad, hay mucha filosofía atrás. ¿Sí? Algo parecido a lo que veíamos en la catequesis sobre el credo, cuando veíamos cómo la Iglesia formuló históricamente el dogma trinitario y tuvo que servirse de la filosofía para formar todo un vocabulario teológico. Y bueno, para hablarnos de la libertad, acá también la Iglesia se sirve de la filosofía, pero no de cualquier filosofía. Otro día podríamos discutir eso, o acá mismo, pero más tarde, ¿sí? La filosofía de la cual no se nutre, pero se sirve, digámoslo así, se sirve la Iglesia, es la filosofía realista, la filosofía perenne, la filosofía del ser. Si ustedes quieren, la filosofía de Platón y de Aristóteles, la filosofía de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Por eso digo, cada uno de estos párrafos en los que el catecismo habla de la libertad son muy densos de contenido y tienen contenido no solo teológico, sino también filosófico desde esta perspectiva que le estoy diciendo. Bueno, párrafo 1731 es como una especie de definición de lo que es la libertad, dicha de varias maneras distintas. ¿Sí? Por ejemplo esto, libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. ¿Sí? O sea, si uno tuviera que decir, bueno, ¿qué es la libertad? Un poder que nos fue dado por el mismo Dios, un poder. ¿Y qué es un poder? Y bueno, es una capacidad. ¿Sí? ¿Capacidad o poder de qué? De obrar o de no obrar, o sea, de hacer o no hacer. ¿Sí? O sea, uno, como dice acá, por su inteligencia y por su voluntad, puede elegir hacer algo libremente y uno puede elegir no hacer algo. ¿Sí? Moverse o no moverse. Según Aristóteles, uno es libre cuando es causa de sí mismo, o dicho de otra manera, cuando uno se mueve a sí mismo, no cuando es movido por otro. ¿Sí? Entonces yo puedo elegir moverme y puedo elegir no moverme. ¿Sí? Y en ambos casos entra nuestra libertad. Puedo elegir hacer esto o aquello. ¿Sí? También la elección pasa por hacer o no hacer, o optar entre una cosa y otra. De ejecutar a sí mismo, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Aunque tal vez nos suene medio raro, yo soy libre cuando hago algo porque quiero, porque yo quiero. ¿Sí? O cuando dejo de hacerlo porque
porque quiero. ¿Sí? Vayamos pensándolo. ¿Sí? En todo caso, enseguida lo discutimos. Sigo leyendo el catecismo. Por el libre arbitrio, ¿sí? Libre arbitrio, libre albedrío, libertad, tienen sus matices, pero para lo que a nosotros nos interesa acá, lo podemos tomar como sinónimos. Cada uno dispone de sí mismo. O sea, esta expresión, otra vez, fíjense, uno es dueño de sí mismo por la libertad. ¿Sí? La libertad, sigo leyendo, es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Otra forma de hablar. Poder, fuerza, ¿para qué? Para crecer, para madurar, para ser más humano. ¿Y qué es lo que nos hace más humano? La verdad y la bondad. ¿Sí? Acá también habría muchísimo para pensar. ¿Sí? Jesús, lo leíamos recién, ¿no? Jesús dice, la verdad los hará libres. O sea que no hay verdad, perdón, no hay libertad sin verdad. Y la libertad es para la bondad, o sea, para el bien. Eso también nos dice la Iglesia, ¿sí? O sea que, si uno tuviera que decirlo con sus palabras, o lo digo yo con mis palabras, o sea, ¿cuándo soy auténticamente libre? Cuando hago el bien porque quiero. ¿Y cómo descubro el bien? Y bueno, por medio de la verdad que me va mostrando mi inteligencia. Y por eso termina este párrafo. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. O sea, nunca es más plena la libertad cuando busca a Dios, o mejor todavía, nunca es más plena nuestra libertad que cuando elige a Dios. Y esto es coherente con lo que estamos diciendo. Porque si la libertad es una capacidad, un poder, una fuerza para abrazar el bien, y el bien, acá hay es una idea, una noción metafísica, filosófica, ¿no? Que habría que ir un par de pasos atrás y ponerse a estudiar un poco de metafísica. Pero bueno, el bien es aquello que me completa, que me perfecciona realmente según mi naturaleza humana. Y bueno, Dios es el sumo bien. ¿Sí? Dios es el que nos realiza, nos completa, nos perfecciona. Por eso, aunque esto suene paradójico, ¿sí? En la medida que yo me entrego a Dios, en la medida que yo elijo a Dios, en la medida que yo me someto a Dios, ¿sí? En la medida que yo abrazo a Dios, si le sirve esta idea, mi libertad alcanza su plenitud. Vamos a leer un párrafo más, ¿sí? Porque acá entra el tema de elegir entre el bien y el mal, ¿sí? Fíjense, uno podría preguntarse, ¿sí? ¿La libertad es capacidad, poder, como estamos diciendo, para el mal también, así como lo es para el bien? Bueno, vamos a ver qué nos va diciendo el catecismo. Párrafo 1732. Hasta que no llegue a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad humana implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto, de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. ¿Sí? Vamos de vuelta. ¿Sí? O sea, nosotros decíamos que la libertad es para el bien, ¿sí? Pero en esta vida, ¿sí?, nos cuesta descubrir el bien auténtico, el bien verdadero, ¿sí?, aquello que realmente nos perfecciona como seres humanos. En la otra vida, Dios mediante, cuando veamos a Dios cara a cara, tal cual es, a Él que es el sumo bien, ahí ya no vamos a tener ninguna duda, y ahí no va a haber posibilidad de equivocarse. Pero en esta vida sí. Entonces, si bien uno busca el bien, puede engañarse. Como dice también la Escritura, nosotros no sabemos lo que nos conviene, o no sabemos pedir como conviene, dice San Pablo. ¿Sí? Y entonces muchas veces confundimos el bien verdadero con bienes aparentes. ¿Sí? Y terminamos eligiendo algo que es malo, o sea, que nos hace mal. ¿Sí? Pensemos esto, el bien y el mal
como bueno es lo que realmente me hace bien, pero no lo que me hace sentir bien. ¿No? Bueno el bien es lo que me perfecciona, lo que me completa. ¿Sí? Y malo es lo que me daña. Pero no, repito, no de un punto de vista sensible, emotivo, ni siquiera, sí, un punto de vista físico si quieren también, ¿no? Pero de un punto de vista profundamente humano. ¿Sí? Por eso lo bueno es lo que me completa o perfecciona, lo malo es lo que me daña o lo que me hace menos humano también. ¿Sí? Ya que estamos citando de memoria, me parece que era San Agustín el que decía, ¿no? Ama tierra, serás tierra, ama cielo, serás cielo. Si yo elijo algo más perfecto que yo y me entrego a ese algo más perfecto, ese algo me eleva. ¿Sí? En cambio, si yo me entrego a algo que es inferior a mí, en vez de elevarme, me lleva hacia abajo. ¿Sí? Por lo tanto, en esta vida existe la posibilidad, es una posibilidad. ¿Sí? Por ahora vamos a decirlo así, una posibilidad de elegir entre el bien y el mal. ¿Sí? Acá van entrando varios temas muy pesados, o sea, pesados en el sentido de, otra vez, de alto contenido metafísico. ¿Sí? O sea, la libertad está hecha para el bien. ¿Sí? Pero existe la posibilidad en esta vida de que yo elija el mal. Ahora, como vamos a ver que cuando termina esta parte lo dice el catecismo, elegir el mal, más que usar de la libertad, es abusar de la libertad. ¿Sí? Tal vez un ejemplo muy sencillo nos pueda ayudar. Pensemos en una herramienta cualquiera, o en un martillo, por ejemplo. ¿Sí? Un martillo está hecho para un fin. ¿Sí? El martillo está hecho para clavar clavos. ¿Sí? ¿Existe la posibilidad de que el martillo se utilice para otra cosa? Sí, existe la posibilidad. ¿Sí? Puedo usarlo mal y en vez de clavarle al clavo, martillarme un dedo. ¿Sí? Puedo usarlo mal y enojarme y revoleárselo por la cabeza a alguien. Y entonces cuando yo martillo un clavo, estoy usando el martillo. Cuando yo me lastimo o lastimo a alguien, lo cual es una posibilidad, ¿sí? Estoy abusando del martillo. Porque ¿qué significa abusar? Bueno, usar algo al margen del fin para el cual fue creado. Digo, de manera parecida sucede con nuestra libertad. Nuestra libertad fue creada por Dios para el bien. ¿Sí? En esta vida existe la posibilidad de elegir el mal, sí, pero elegir el mal, más que usar la libertad, o sea, más que un acto libre, es abusar de la libertad. Bien, y termino con esto y después le damos un ratito, lo poco que nos queda, a sus preguntas o comentarios. Fíjese, la libertad caracteriza los actos propiamente humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que son nuestros aquellos actos de los cuales tenemos dominio. Otra vez la idea del dominio, ¿sí? Actos propiamente humanos son aquellos de los cuales uno realiza libremente. ¿Sí? Si yo no lo hago libremente, no es mío. Acá, bueno, ahora no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero se distinguen. Por ejemplo, actos humanos son los actos libres. Existen los actos que llaman del hombre o del ser humano, que no están en mi dominio. Por ejemplo, respirar. Sí, está bien, podría elegir no respirar, pero uno respira automáticamente. El palpitar del corazón. ¿Sí? En general lo que se relaciona con la vida vegetativa. La digestión. Puedo elegir no comer, pero puedo elegir no hacer la digestión. ¿Sí? Podría, no, o sea, elegir lastimarme, pero podría elegir que se pare el corazón. ¿Sí? Entonces, son actos humanos, ¿sí?, los que son propiamente libres, o sea, de los cuales yo tengo dominio, los que realizo porque quiero. ¿Sí? Y ahí vemos cómo de a poquito se va introduciendo el tema de la responsabilidad. ¿Sí? Porque yo voy a tener que responder, ¿sí?, o me van a exigir legítimamente una respuesta por las cosas que yo haga, en la medida que las haga libremente, que las haga yo. ¿Sí? Porque si no las hago, es como si uno dijera, bueno, si no lo hice libremente, no soy yo el que lo hizo. ¿Sí? Por lo tanto, en la medida que uno realiza actos libres,
esos actos pueden ser fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Siempre cuando estudiamos el catecismo, estudiamos las condiciones del pecado mortal. Para que haya pecado mortal, tiene que haber materia grave, ¿sí? Tiene que haber plena conciencia o advertencia, y tiene que haber deliberado consentimiento. Con todo eso que estamos diciendo, que para que haya un pecado grave, tiene que haber un acto libre. Si el acto no es libre, no es pecado, porque uno no es responsable, ¿sí? Y lo mismo pasa al revés. Para que haya un acto meritorio, digno de alabanza, ¿sí?, aun cuando es bueno, tiene que ser realizado de manera libre, ¿sí? Porque si yo hago cosas buenas, pero obligado, ¿sí?, no porque lo quiero yo realmente, interiormente, no tengo mérito y no me merezco ninguna alabanza ni ningún premio al respecto, ¿sí? Si yo voy a misa porque me insisten, ¿sí?, o yo hago cosas buenas simplemente para quedar bien con alguien o para que no me molesten, y esos no son actos plenamente libres. Por lo tanto, tampoco son actos plenamente meritorios, o sea, que merezcan, ¿sí?, una alabanza. Por eso también recordemos esto, ¿sí? Actos humanos son los actos libres, o sea, aquellos de los cuales uno tiene dominio, ¿sí? Y por esos actos seremos juzgados, digamos, ¿sí?, para bien o para mal. No hay pecado si no hay libertad, y tampoco hay mérito si no hay libertad, para los dos lados. Bueno, vamos a dejar acá. Nos queda bastante todavía sobre este tema de la libertad, pero por ahora vamos a dejarlo acá, porque, ya les digo, empezamos un poquito más tarde, y además son temas que está bueno ir leyéndolos despacio para ir pensándolos y comentándolos, que sea un poquito de a poco, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí llegamos con esta lectura. Vamos a vamos a ver un poquito los comentarios o preguntas que ustedes tengan para compartir, ¿sí? Vanessa dice: hay muchas teorías que alimentan el mal de un modo sutil, afirmando que nos tenemos que dejar llevar por las emociones, por las pasiones. Bueno, justamente toda esta cuestión de la libertad, así como les decía, ¿no?, depende de la metafísica en filosofía, porque la metafísica es la que se pregunta qué es el bien, qué es la verdad, etc. También depende de la visión antropológica que uno tenga, ¿no? Y las emociones y las pasiones son parte de nuestra naturaleza, también son un regalo de Dios, ¿sí? Digámoslo así. Así como la libertad es un regalo de Dios que nos hace semejante a Él, las emociones y las pasiones, lo que llamaríamos los sentimientos, también son un regalo de Dios. ¿Qué quiero decir? Que Dios los puso ahí cuando nos creó. O sea que no son malos, son parte de nuestra naturaleza, no queremos anularlos, jamás, ¿sí? Pero hay un orden, una jerarquía, justamente porque el ser humano es racional. Para ser plenamente libre, el que tiene que tener la rienda de nuestra existencia, de nuestra vida, es la inteligencia y la voluntad, y sobre todo la voluntad, ¿sí? Entonces, cuando ese orden se trastoca, o se alteran, se invierten las jerarquías, bueno, es un caso de esclavitud, ¿sí? O sea, son las emociones, o las pasiones, o los sentimientos, son energía, son fuerza, son como los caballos que mueven la carreta. Pero un caballo desbocado solo hace desastre, ¿sí? Las riendas las tiene que tener la voluntad de su mano. Por eso, cuando se nos dice, ¿no?, hacé lo que sientas, si vos lo sentís y demás, ¿no?, nos están engañando y nos están llevando a la esclavitud. Eso, ¿sí? Vanessa dice: San Juan María Vianney dice: no hay dos maneras buenas de servir a Dios, hay una sola, servir como Él quiere ser servido, hacer solo aquello que puede ser ofrecido al buen Dios. Está bueno, lindo pensamiento. Sí. Jorge dice: Aristóteles dice que el objeto de la libertad es siempre el bien. Se puede elegir entre bienes más o menos perfectos.
Estrictamente el mal no se puede elegir. El que elige cosas malas lo hace por el bien que tienen, placer, interés, etc. El mal no existe, es la falta de bien. Qué buen comentario. Básicamente de acuerdo. ¿Sí? Bueno, ¿vieron? Esto es filosofía. Y acá salimos a la cancha con Aristóteles, nada más y nada menos. Me permito, vamos a repasar este comentario y un pequeño matiz, ¿sí? Que tal vez sea solamente una cuestión terminológica, ¿sí? Porque se entiende. Justamente, el objeto de la libertad es siempre el bien. Bueno, es lo que venimos diciendo, ¿no? La libertad es el bien. Es la capacidad que tiene el ser humano de moverse a sí mismo hacia el bien. Otra vez, queda pensar, bueno, ¿qué es el bien? ¿Sí? Se puede elegir entre bienes más o menos perfectos, estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Porque hay una gradación, hay una jerarquía de los bienes, eso es cierto, ¿sí? Hay bienes materiales, hay bienes humanos, hay bienes espirituales, está el bien divino, o sea que, sí, estrictamente el mal no se puede elegir. Bueno, por eso yo intenté decir que el que elige cosas malas lo hace por el bien que tiene. Bueno, justamente uno elige, a ver, y bueno, y ahí vamos a lo último, el mal no existe, es la falta del bien. Empecemos desde ahí, ¿sí? Suena medio complicado decir que el mal no existe, ¿sí? Existir, de hecho, el mal existe, ¿sí? Si nos queremos poner finos filosóficamente, tal vez tengamos que decir, el mal existe, pero no es. Justamente, de hecho, encontramos esto que llamamos el mal o las cosas malas. Por eso decimos que existe, pero no tiene una sustancia propia, ¿sí? Por eso, ¿cómo definimos al mal? Y en realidad es una ausencia de bien, como como estamos de acuerdo, dice acá Jorge, ¿sí? Es como si dijéramos, un agujero en un queso, ¿existe o no existe? Y el agujero existe, digo yo, ¿no? Pero ¿qué es un agujero? Y es el pedazo donde no hay queso. Pensemos ahora que estamos con frío. ¿El frío existe o no existe? O como decía que era una película que decía el frío es psicológico, ¿no? No, el frío existe, bueno, pero ¿qué es el frío? Bueno, el frío es la ausencia de calor. Algo parecido sucede con el mal. Por eso, el mal absoluto, eso sí es cierto, ¿no? El mal absoluto no existe. Algunos dicen que hay dos principios en el mundo, el principio bueno y el principio malo, ¿no? Esto decía Manes y ahí viene el maniqueísmo, ¿sí? Algunos dicen, así como existe el bien absoluto, que es Dios, ¿sí? Tiene que existir un mal absoluto. Ni siquiera el demonio es el mal absoluto. El demonio es malo, por supuesto, entiéndase bien, ¿sí? Pero es criatura de Dios. O sea que algo de bien hay. ¿Y a qué voy con todo esto? ¿Sí? Que el mal solo, el mal absoluto, el mal por sí mismo no podría existir. O sea, en ese sentido sí, el mal no existe. Si entendemos, si hablamos del mal absoluto, ¿sí? Todo mal tiene que sostenerse en algo de bien. Perfecto. ¿Sí? Por eso cuando uno elige cosas malas, lo hace por el bien que tienen. Por un placer, por un interés, por un cierto provecho. Ahí sí, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Pero, y ahí podríamos seguir pensando, ¿no? A lo que dice el catecismo. O sea, la libertad es para el bien, estrictamente uno elige, por eso yo decía, a veces puede ser que uno, como justamente en esta vida, uno no ve a Dios, el sumo bien, no lo ve cara a cara, puede elegir bienes aparentes. Ahí estamos también de acuerdo, ¿sí? Pero que en la realidad esos bienes sean males para mí. Ahí volvemos al ejemplo anterior. A mí me puede parecer algo bueno dejarme llevar por las pasiones o los sentimientos y no ponerle freno, ¿sí? Pero eso es un bien aparente, entonces yo me dejo llevar y entrego mi libertad a la pasión desordenada, ¿sí? Pero en realidad me hace mal cualquier desorden de la pasión. Repito, las pasiones no son buenas ni malas, son indiferentes, las puso Dios. También las puso para el bien, como una energía, si se quiere hasta física, para movernos hacia el bien, ¿sí? Pero toda pasión desordenada me hace mal, ¿sí?
Entonces viene con un cebo, con un anzuelo de placer, por ejemplo, como dice acá, ¿no? Y ahí me agarra. Y a mí me parece que está bien, pero en realidad está mal. O sea, y está mal, y bueno, esto habría que, después en algún momento habría que, en algún momento hay tantas cosas para charlar, ¿no? Pero está mal porque me hace mal. No solamente porque está prohibido. Y me hace mal porque me degrada. Soy menos humano. Digo, volviendo sobre este tema de las pasiones, si no soy yo, con mi voluntad, el que domina las pasiones, si son las pasiones las que me dominan a mí, dejemos de lado el bien y el mal, que son conceptos tal vez más complejos. Eh, Soy menos humano. Porque, ¿cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales? Que el ser humano tiene inteligencia, ¿no? Los animales tienen instinto. Entonces, en la medida que yo vivo más instintivamente, muchas veces bajo la apariencia de libertad, en realidad soy menos libre, ¿sí? Porque me está dominando la parte inferior de mi naturaleza, las pasiones, o sentimientos, o emociones, y me estoy comportando de manera cada vez más animal, menos humano, ¿sí? Y uno podría agregar muchos ejemplos, como los vicios, ¿sí? Nos terminan siendo inhumanos y muchas veces incluso nos queman la cabeza. Y uno casi, no solamente que debilitan la voluntad, sino que al final uno puede llegar a un punto en el cual ya ni piensa, o sea que es inhumano, y por eso es malo, ¿sí? Muy bien. Bueno, comparto esto pensando en voz alta un poco a partir de este comentario tan interesante que hace Jorge, ¿no? Mirta dice que bueno poder participar de estas charlas evangelizadoras. Bueno, me alegro. Sí. Vanessa dice, a eso me refería cuando dicen hacer lo que sientas. Claro, bueno, justamente es lo que estamos diciendo. Es un engaño, ¿no? Bajo apariencia de libertad se nos dice hacer lo que sientas, pero eso lleva perdón, a la esclavitud de las pasiones, ¿no? Fernanda dice, la falta de Dios en las personas. Si no conozco la verdad, no puedo ser libre. Bueno, es que la verdad y el bien también están íntimamente relacionados. ¿Sí? Y bueno, después podemos seguir pensándolo, ¿no? Pero por eso, por algo Jesús dijo, la verdad los hará libres. Digo, es interesante para pensarlo, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo, y citábamos recién, o referíamos recién a Aristóteles, ¿no? Que la libertad es para el bien. Y sin embargo Jesús dice, ¿no? La verdad los hará libres. No dice el bien los hará libres. Para pensarlo, ¿sí? Vanessa dice, sí existe, el mal existe, pero la intencionalidad es lo que lo define. Si la falta de rectitud de intención. ¿Sí? El mal por el cual nos condenamos sería el rechazo de las gracias reiteradas al final de nuestra vida. Bueno, sí, acá entran en juego muchos otros temas que sinceramente nos exceden, ¿sí? Pero volvamos, en algún momento lo comentamos, ¿no? Sobre este tema de la salvación, la condenación y todo esto, a esto que dice San Agustín, en uno de sus sermones, si no me equivoco, ¿sí? El Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es siempre es un tema, un temazo, la relación entre la libertad y la gracia de Dios, ¿sí? Cómo somos libres y al mismo tiempo movidos por la gracia, cómo la gracia de Dios nos eleva pero no anula nuestra libertad. Son grandes temas, grandes preguntas, ¿sí? Pero esto de San Agustín, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea que es Dios el que salva, pero con la cooperación de nuestra libertad. O dicho de otra manera, el cielo es un regalo de Dios, sí. Estrictamente hablando, ninguno de nosotros lo puede merecer, ya que hablamos de mérito. Pero al mismo tiempo hay que ganárselo. Es un regalo y hay que ganárselo. ¿Sí? Teresa dice, las pasiones atan y degradan al ser humano. Bueno, repito, estamos de acuerdo, pero en la medida que hablamos de pasiones desordenadas. ¿Sí? Habría que hablar, bueno, pasa que ahí ya nos vamos a la doctrina social, al campo de la antropología. Algún día hablaremos de antropología, ¿sí? Repito, las pasiones son parte de nuestra naturaleza y uno tiene que educarlas y fomentarlas y cultivarlas de manera ordenada, ¿sí? El desorden de las pasiones es lo que degrada al ser humano.
justamente, ¿cuándo hay desorden en las pasiones? Santo Tomás de Aquino decía así, cuando uno confunde el bien con el mal, o cuando uno pierde la proporción que hay que tener. ¿Sí? Pongo un ejemplo para que tal vez nos ayude. Pasiones son el gozo y la tristeza. ¿Sí? El gozo es ante la presencia del bien. La tristeza es ante la presencia del mal. Entonces, ante algo bueno, ante el bien, yo me tengo que gozar, tengo que alegrarme. Y si yo reprimo la alegría, también estoy obrando mal. ¿Okay? Y ante la presencia del mal, tengo que entristecerme. Y si reprimo la tristeza, también estoy obrando mal. ¿Sí? Ese es el modo humano de vivir. Ahora, si yo me alegro por algo malo o me entristezco por algo bueno, eso es desorden. ¿Sí? O si yo me alegro demasiado por algo que es una cosa no tan grande, o si yo me entristezco demasiado por algo que es malo, pero que tampoco es el fin del mundo, ahí también hay desorden. ¿Sí? Por eso decimos que las pasiones desordenadas son las que atan y degradan al ser humano. ¿Sí? Y justamente la regla, si se puede decir así, no la regla matemática. ¿Sí? Aristóteles también decía que la virtud está en el medio. ¿Sí? Toda virtud está entre extremos. Por ejemplo, la valentía está entre la cobardía y la temeridad. Ese medio no es un medio matemático, sino lo mejor aquí y ahora. Bueno, ¿quién lo va diciendo? Y bueno, justamente la razón y la voluntad. ¿Sí? Por eso digo, perdón que insista sobre esto, pero a veces tenemos una tendencia, nosotros cristianos, a veces por la formación que tenemos, de pensar acerca de las pasiones, sentimientos y demás, como si fuera algo negativo. Repito, Dios las puso ahí. El placer, la ira, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces hay que aprender a alegrarse y aprender a entristecerse y aprender a gozar y aprender a enojarse. Ese es el desafío. ¿Sí? No es no enojarse nunca, no es alegrarse siempre y entristecerse nunca. ¿Sí? Muy probablemente ustedes podrán citar un par de citas de la escritura, pero bueno, lo vamos a dejar para otra vez. Y se nos va acabando el tiempo. ¿Sí? Qué bueno que haya más preguntas, pero bueno, ya vamos a tener que ir terminando. Teresa dice, cuando habla de dueño de los actos, ¿es lo mismo que responsable? Estrictamente hablando, no. Uno es responsable cuando tiene, digámoslo así de manera más simple, ¿no? Ser responsable de algo significa que uno tiene que responder por aquello que hizo o dejó de hacer. O sea que uno tiene que hacerse cargo. Bueno, ahora, ¿de cuáles actos soy responsable? De aquellos actos de los cuales yo soy dueño. O sea, lo hice porque quise o no lo quise hacer y no lo hice. O sea, con conciencia, con advertencia, que más o menos es lo mismo, o con voluntad. Pongo un ejemplo. ¿Sí? Si yo hablo dormido, a veces pasaba en el seminario, había cada diálogo, entonces encima había gente que hablaba dormida y hablaban entre ellos los dos dormidos, era una cosa de loco. ¿Sí? Hablo dormido, y ahora no vamos a hacer un psicoanálisis freudiano de los sueños, ¿ok? Pero yo insulto a alguien dormido, ¿soy responsable de ese insulto? Y no, porque en el sueño uno no tiene justamente dominio de sus actos. ¿Sí? Uno después podría pensar, bueno, ¿qué habré hecho mientras estaba despierto para que cuando estoy dormido insulte a alguien? Bueno, esa es otra cuestión. ¿Sí? Pero por eso son conceptos distintos. Yo soy responsable de aquellos actos de los cuales soy dueño. Y soy dueño de aquellos actos que realizo porque quiero u omito también porque quiero. ¿Sí? Bien, un poquito más. Vanessa dice, cuando dice la verdad nos hará libre, se refiere al discernimiento, de saber qué es bueno y qué no lo es. Y muy probablemente sí, el discernimiento es un arte dificilísimo, es un arte espiritual, ¿no? O sea, saber distinguir lo bueno de lo malo, ¿sí? Lo grave de lo leve. ¿Sí? Bueno, ese es el discernimiento. Es un tema espiritual muy importante. Vanessa dice, es nuestra lucha, ¿no? Luchar con las pasiones para ordenarlas. Eso es toda la vida. Bueno, como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura, ¿no?
Si uno es calentón, lo más probable es que sea calentón toda la vida, aunque con la voluntad y con la gracia de Dios se puede ir domando bastante, ¿sí? Pero al mismo tiempo esa energía del calentón sirve para un montón de cosas buenas. Es como el río que baja de la montaña, ¿no? Como que si uno no lo, si baja como una luz, así una cosa desordenada que se lleva puesto, todo destruye. Pero si uno lo va encaminando, encauzando, bueno, sirve para un montón de cosas, ¿no? Para el riego, para la energía, para la diversión, etcétera. Por eso este tema de las pasiones es ir ordenándolas con la libertad, cultivándolas, ¿sí? Para que se entienda bien, y con esto terminamos, ¿sí? Es, hablando de las pasiones, ¿no? Una cosa es ser casto y otra cosa es ser castrado. ¿Sí? El cristiano nunca es un castrado, sí luchamos por ser castos, ¿sí? Bueno, muy bien, hasta acá llegamos, vamos de a poco, porque este es un tema muy importante, ¿sí? Dios mediante, seguiremos mañana en el contexto de este curso de Doctrina Social de la Iglesia, y mañana seguiremos hablando de este tema de la libertad. Bueno, terminemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, buenas noches a todos y que terminen muy bien este Día de la Patria.